Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El mes pasado leímos en el club el libro de Mary Benedict, A la sombra de Einstein. Y entre las inquietudes que surgieron de la trama está la forma en que la presenta la autora, donde Mileva Marish tiene una importante participación o incluso podría ser la autora de la teoría de la relatividad. Es por eso que nos interesamos un poco en el tema de muchas mujeres que han sido ignoradas por la historia y que en ocasiones hasta se apropian de sus hallazgos y de sus éxitos. Para conversar sobre este tema, invitamos a Sandra Ferrer Valero, quien es periodista y tiene estudios en historia y se ha interesado en este tema, en el tema de rescatar el trabajo de las mujeres ignoradas por la historia. Al efecto tiene varias publicaciones en libros, artículos en revistas y demás que les recomiendo y luego les dejaremos los vínculos para que se informen mejor. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos en este ratito. A vosotras por invitarme. Empecemos por el inicio. ¿Cómo surgió este interés suyo en el tema? A mí la historia siempre me ha apasionado. Desde pequeña me gustaba mucho, sobre todo leer novelas históricas y biografías de grandes personajes ilustres. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta que estos personajes ilustres eran prácticamente siempre hombres, que eran los que protagonizaban las grandes gestas universales. Y bueno, empecé a rascar un poco y a darme cuenta de que además de alguna que otra mujer excepcional, había muchísimas mujeres igualmente excepcionales y brillantes que no habían sido tratadas por la historia como se merecían. Surge aquí un cuestionamiento, porque si estamos leyendo libros y generalmente son los hombres los protagonistas de esa historia, entonces había un gran problema para hallar fuentes fiables sobre el tema. ¿Cómo hizo para resolver este problema? Es verdad que de algún nombre femenino te encuentras con la frustración de descubrir que hay muy poca bibliografía, pero también es verdad que de otras mujeres sí que existe, lo único que hay que buscarla. No la vamos a encontrar a lo mejor en las primeras estanterías de las grandes librerías, pero sí que si buscamos y investigamos, de hecho yo en todos mis libros al final, cada vez la parte de la bibliografía no es que sea más grande que el libro en sí, pero tiene una buena presencia en la obra. Quiero decir con esto que sí, que es difícil encontrarlas, pero buscarlas, aparte de que es un trabajo apasionante y muy interesante, es un trabajo fructífero, porque a pesar de que alguna vez, como decía, es difícil encontrar alguna referencia, en muchos otros casos y cada vez más, gracias a las investigaciones con visión feminista y con una visión más pues eso, de rescatar la historia del pasado de todos sus protagonistas, cada vez están saliendo a la luz muchas más fuentes en las que poder consultar. Y en todo ese camino, toda esa odisea que ha realizado, ¿cuáles consideran que han sido los principales hallazgos? Uf, pues la verdad que después de más de 7 u 8 libros escritos y no sé cuántos artículos, me cuesta escoger una, pero sí que es verdad que pues mujeres de historias curiosas o mujeres que ahora se empiezan a conocer, pero que cuando yo hace años intentaba encontrarlas, no era tan fácil. Quizá, pues no sé, Cristina de Pizán, que fue una de las pioneras del feminismo antes de que existiera incluso el concepto de feminismo, que fue una mujer que en la misma Edad Media, en un tiempo en el que el papel de las mujeres estaba muy acotado, ella escribió una obra, bueno, varias obras en las que reivindicó no ya derechos civiles que evidentemente en aquella época ni para los hombres se podía imaginar, pero sí una dignidad para todas las de su sexo
que en aquel momento ella no sentía que tenían, y sobre todo una reivindicación que sería clave a lo largo de la historia, y es el acceso a la educación. Tanto ella como muchas otras mujeres, tanto en la Edad Media, en la época del Renacimiento, la Ilustración, en todos los grandes momentos de la historia, muchas mujeres sintieron ese vacío, esa incapacidad de poder acceder a una educación que era lo que al fin y al cabo las podría igualar en posibilidades de poder desarrollarse en disciplinas tan variadas como la literatura, la ciencia o la pintura. Un tema que comentamos durante la reunión tiene que ver con el otorgamiento del Premio Nobel de Economía este año, que habla sobre ese tema, cómo con los años se ha ido igualando la posibilidad del acceso a la educación. Incluso las mujeres tendemos a estudiar más años que los hombres y a recibir títulos mayores, grados académicos. No obstante, en el momento en que ya las mujeres nos convertimos en madres, ahí es donde empieza a darse la brecha. Ujú. Es una realidad que no podemos obviar, pero que yo creo que tenemos que aprovechar también. Ser madre es una experiencia preciosa, igual que lo es poder desarrollarse profesionalmente. Cierto es que las mujeres probablemente tenemos ese reto natural, social, no sé cómo describirlo, pero al final es una realidad, y que creo que no tenemos que negar. Yo pienso que la solución que algunas mujeres dan o algunos movimientos dan de negar la maternidad a las mujeres no creo que sea la más obvia. Yo creo que hay muchas mujeres que fueron madres y que también fueron grandes profesionales, que seguramente fue muy duro. El gran ejemplo de Marie Curie, con dos hijas y tener que desarrollar toda la carrera científica que realizó, pues probablemente fácil no fue. Es un ejemplo muy excepcional quizás, pero como ella, tantísimas mujeres que consiguieron compaginar las dos facetas. Muchas veces también encontramos casos de mujeres que incluso fueron sus maridos los que apoyaron sus carreras y ellos quedaron a la sombra. Bueno, no hay un modelo único, eso también es verdad. Yo creo que la sociedad actual, lo bueno que tenemos, o lo que creo que debiera ser también el gran logro del feminismo actual, es que la mujer pueda ser lo que ella quiera ser. Antiguamente, no hace tanto, las mujeres podían ser monjas o madres y esposas, y no tenían mucha más alternativa. La grandeza de la sociedad actual es que una mujer puede elegir su camino, puede ser madre si lo quiere, pero puede no serlo y no pasa absolutamente nada. De la misma manera que antiguamente una mujer no se entendía si no se casaba y no tenía hijos, e incluso se la consideraba pues de mala vida, y bueno, todos ya nos podemos imaginar los apelativos. Actualmente una mujer puede ser independiente, puede no casarse nunca, puede convivir con su pareja, sea del sexo que sea. Yo creo que ese es el gran logro que hemos conseguido, ¿no? Que las mujeres, igual que los hombres, puedan elegir. Que es duro ser madre, sí, pero es una circunstancia o una elección que yo creo que actualmente puede convertirse en una elección, cuando a lo mejor en la generación de nuestras abuelas no era una elección, era una imposición. Quizá por eso la maternidad durante muchos siglos se ha visto como algo negativo, porque durante mucho tiempo ser madre era una obligación. Entonces, eso hizo, incluso utilizado por la propia sociedad, para relegar a las mujeres. Como tienes que ser madre, te tienes que recluir en casa. Y poco a poco, esa situación, por suerte, yo creo que ha cambiado. Las mujeres que quieren ser madres no tienen por qué quedarse en casa. O sí, si lo quieren, pero si no, pueden compaginar su faceta maternal con su faceta profesional. Y las mujeres que no quieren ser madres pueden serlo libremente, sin que la sociedad las juzgue por no haber traído hijos al mundo. Eso que señala es muy importante y yo creo que se relaciona un poquito con otra pregunta que tengo por acá. El hecho de que el proceso de la maternidad, de la paternidad, de tener hijos, criarlos, sea más una tarea de la sociedad en general, apoyando con infraestructura, apoyando con ayudas a las familias, donde tanto el padre como la madre, o las dos madres o los dos padres,
o ella sola, si fuera el caso, estén ahí colaborando en la crianza y en todas las necesidades que tiene un hijo para salir adelante. Esa función social es vital. Sin esa, muchas Sí, personas que sí. no tengan los recursos podrían verse afectadas. Y es un tema que también nos llamó mucho la atención. Después de leer el libro de Marie Benedict, muchas no quedamos con tan buena imagen de Einstein, ¿verdad? Entonces, en todas estas investigaciones que ha realizado, es usual que algunos de los esposos o de los hombres que ligados a una mujer que destaca, se roben sus hallazgos o más bien se da la posibilidad de que también las apoyen y sean ellos los que piden el reconocimiento social de sus logros. Pues durante mucho tiempo, consciente o inconscientemente, las mujeres estuvieron silenciadas a pesar de que los hombres de su entorno no quisieran. Tenemos ejemplos clarísimos en el mundo del arte. ¿Cuántas mujeres desarrollaron su talento en los talleres familiares, ya fueran de sus padres o sus esposos? Y aunque ellas participaran en las grandes obras de esos talleres, el que firmaba era el padre o el marido. Entonces, era muy difícil, poco a poco se ha ido rescatando historias de mujeres que efectivamente pintaron unos cuadros que durante mucho tiempo se pensó que eran obra de sus familiares. En el caso de las ciencias, exactamente igual. Pensemos que la mujer hasta bien entrado el siglo XX, no puede acceder al mundo universitario. Y cuando accede al mundo universitario o accede a la educación, en el primer ámbito que lo hace es en el ámbito de la maestría. Bueno, pues se traslada al ámbito educativo, el ámbito que se le entendía socialmente a la mujer, ¿no? El de enseñar a sus hijos, el de cuidar a sus hijos, pero en los ámbitos más masculinos, considerados como tal, como podían ser los científicos, tardaron mucho más en romper ese techo de cristal. Y muchas mujeres, a pesar de que investigaban o que estudiaban en la universidad, lo hacían como oyentes, sin tener un reconocimiento oficial. Cuando aparecían investigando en laboratorios, quien firmaba los descubrimientos eran sus parejas o sus profesores o sus tutores, porque estaba así creada la sociedad. Sí que es verdad que hay casos de hombres que rompieron con esas situaciones y apoyaron a sus mujeres trabajando como si, bueno, como un equipo al final y reconociendo el talento de sus esposas. El caso de Gertie Core, por ejemplo, o el de Marie Lavoisier, que está considerada una de las mejores químicas de la historia, la propia Marie Curie, que colaboró mano a mano con su marido. Bueno, fueron casos de mujeres que efectivamente fue gracias al apoyo, porque al final necesitaban ese apoyo de los hombres que en ese momento dominaban o controlaban el poder directa o indirectamente. Un marido, quisiera o no quisiera, tenía el poder en lo que era la estructura familiar, porque era el que tenía todos los derechos. Pues esos hombres, de manera excepcional, reconocieron el talento de sus mujeres y las dejaron que se desarrollaran su talento. Por desgracia, en el caso de Mileva Maric, pues parece ser que no fue ese el caso. Entonces, cuando se encontraban con hombres como Einstein, pues bueno, la historia pues era más difícil. Hay otro caso, por ejemplo, muy bonito, que es el de la esposa de Darwin, Emma Darwin, que ella misma fue la que apoyó la publicación de la obra de su marido, a pesar de que ella no fue científica. Hubo muchas mujeres que de manera directa o indirecta apoyaron el desarrollo de la ciencia, ya fuera porque ellas descubrieron cosas o desarrollaron teorías, etcétera, o apoyaron las teorías de sus maridos, que eso también, bueno, pues es un apoyo mutuo que sin ellas probablemente no hubieran aparecido. Sandra, agradecerle mucho por compartir con nosotros este ratito para conversar sobre el tema. No sé si quiere dar un mensaje o despedirse de nuestros seguidores. Bueno, pues nada, decir que me encanta que cada vez haya más personas que se interesan por el mundo femenino
del pasado, que hay muchas historias por rescatar, muchos relatos apasionantes de mujeres apasionantes, valientes, que vivieron en unas sociedades mucho más hostiles hacia ellas de la que nos hemos encontrado las mujeres de nuestra generación y que a pesar de ello y gracias a ellas, nosotras creo que vivimos mucho mejor. Muchas gracias de nuevo. Y muchas gracias a quienes vieron este video o que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Quisiera recordarles que se suscriban al canal y marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Muchas gracias y hasta la próxima.